Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este lunes 23 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta, a través de 750 AM en su dial en Caracas, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, la atención de América Latina, entre otras cosas, está en Nicaragua. Es inevitable recordar lo ocurrido en nuestro país apenas hace un año. Durante las protestas allí, los ciudadanos han salido a la calle. De hecho, la prensa de Nicaragua destaca luto y dolor envuelve a familias nicaragüenses. Se habla de un número de víctimas mortales que ya llega a 30. El excomandante sandinista Luis Carrión Cruz, dice este periódico, responsabiliza a Daniel Ortega de las muertes que han dejado los enfrentamientos por las reformas. Saben ustedes, al Instituto Nacional de Seguridad Social, esta fue la razón por la cual inicialmente salieron a la calle, y con los días, los jóvenes sobre todo han reivindicado la necesidad de un cambio político en el país. Como es natural, el presidente Daniel Ortega, que no asume responsabilidad, ve una conspiración detrás de estas protestas. Habrá que ver cómo continúan desarrollándose los acontecimientos. Lo cierto es que el Nacional recuerda lo ocurrido en Venezuela. Mientras este gobierno no cambia, no habrá justicia. Es una declaración de una de las manifestantes. Heridos en protestas de 2017 afrontan secuelas de la represión. Yolité Rodríguez recibió en el rostro el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional durante una manifestación en la autopista Francisco Fajardo. El artefacto le fracturó los huesos frontal y orbital y le dejó paralizado el lado derecho del cuerpo. Tengo una huella que quedará para el resto de mis días. Eso ocurrió hace un año en nuestro país. Es inevitable, insistimos, recordar al ver las imágenes de Nicaragua lo que pasó en Venezuela. Y a propósito de lo que está pasando en estados como Zulia, Corpoelec obliga a pagar reposición de equipo, y esto es sencillamente increíble. Hemos conversado con ustedes acerca de los miles de millones de dólares que el gobierno destinó producto de la supuesta emergencia eléctrica, y ahora, toman esta iniciativa. Es una denuncia que destaca el Nacional. Usuarios de Caracas y Maracaibo denuncian que la empresa quiere imponer a los usuarios de comunidades afectadas por las pérdidas de transformadores el pago de su restitución. De esto y más vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Conoce perfectamente lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico, también con Petróleos de Venezuela. Se trata del diputado Jorge Millán, diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y sí, como tú dices, es una situación muy crítica. La venimos advirtiendo de hace 2 años para acá, tanto el tema petrolero como el tema eléctrico. Son una demostración de la profunda crisis que vive Venezuela. En el caso eléctrico, la corrupción y la mala gestión hace que hoy no tengamos un servicio eléctrico que pueda atender la demanda de los venezolanos. Tenemos un occidente paralizado y todo indica que va a estar en un franco deterioro. No hay una acción del gobierno o del Corpoelec que pueda indicar que vamos a mejorar, que se van a corregir las cosas. Y en el caso petrolero, como tú lo decías, hemos visto el desfalco más grande que nación en el mundo haya sido objeto. En estos momentos estamos investigando el caso del fideicomiso que se creó en los Estados Unidos para demandar por un robo de aproximadamente $10.000 millones. Hablamos de clonación de
los sistemas de computación de PDVSA para poder favorecer a determinados grupos y enriquecerse de forma ilícita, perjudicando a la nación, perjudicando los dineros del país. Hoy, esa PDVSA que crea el fondo no ha planteado en ningún tribunal de la República sanciones contra los que están involucrados. De hecho, aún hay funcionarios que trabajan en PDVSA que han sido denunciados por ese evento. Entonces, bueno, eso es un ejemplo vivo y que además de ejemplo vivo es una de las grandes razones por las cuales los venezolanos hoy mueren de hambre, por las cuales los venezolanos hoy tienen que irse de su país buscando futuro en otros países, porque en Venezuela es inviable desarrollar un proyecto de vida donde la gente tenga capacidad para poder alimentarse, para poder comer, y bueno, ni se diga los jóvenes tener la expectativa de una casa, un carro. Ahora, diputado, varios temas que discutir con usted. Entendemos que la Asamblea Nacional esta semana va a debatir sobre un proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. El presidente actual de la Comisión de Contraloría habla de una cifra astronómica, 400.000 millones de dólares, que según él pululan en paraísos fiscales. Quisiera su comentario y lo uno justamente a lo que está pasando con el sistema eléctrico y lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin duda que el monto de los robados en Venezuela es una cosa astronómica. Cada rato aquí no hay justicia, no hay un sistema de ley que esté atendiendo ese tema, pero en el mundo que hay un compromiso con el tema venezolano, con el drama humanitario que estamos viviendo. A cada momento vemos investigaciones millonarias de personas que se han enriquecido de forma ilícita, desde mises que tienen millones de dólares hasta funcionarios medianos y altos funcionarios o familiares de funcionarios que tienen en su haber miles de millones de dólares producto de la corrupción, no producto de un trabajo y de un esfuerzo, y vemos las arcas de Venezuela saqueadas y vaciadas. Ahora, ustedes tienen un cálculo, diputado, acerca de lo que ha perdido el país por cuenta de la corrupción, sobre todo, insistimos, para entender lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico y petróleos de Venezuela, una empresa que, según algunos analistas, está al borde de la quiebra y en el mejor de los casos tendrá que enfrentar a los inversionistas después del 20 de mayo, que ya se organizan para cobrar lo que el gobierno no ha cancelado. ¿Lo escuchamos? Bueno, tú acabas de referir tu presidente de la Comisión de Contraloría de los 400.000 millones. Yo te confieso que no he estudiado el global. Entiendo que Contraloría debe haber trabajado eso en su área. Ahora, en el informe que nosotros hicimos sobre el tema eléctrico, nosotros apuntamos a unos 26.000 millones de dólares en la emergencia económica. O sea, ahí estamos hablando que eso ya sería aproximadamente un 5% o casi 8% de esos 400.000 millones en un área del país. Cuando nosotros hablamos del caso de PDVSA, tenemos, para hacer referencia, casos como Rincones, que reconoció que le había dado 1.000 millones en soborno. O sea, si él dio 1.000 millones en soborno, bueno, lo mínimo que se debe haber robado son 50-60.000 millones de dólares en PDVSA. Ese es uno de los actores y de los robos a la nación que están registrados y que están bajo la justicia y están reconocidos por los ampones que cometieron esa fechoría. Si vamos hoy, como te comentaba, al tema el aparato mafioso que se montó, la conspiración que se montó para poder tener información privilegiada de la compra de aditivos, la compra de insumos en PDVSA, y que está en el orden de los 10.000 millones, bueno, cuando empiezas a sumar, no es una cifra irreal pensar en los 400.000 millones. Si recordamos a Giordani, que en un año reconoció que se habían robado 25.000 millones de dólares en el sistema cambiario. En un año, bueno, empieza a sumar, van 25 por aquí, 26 por el eléctrico, 10.000 millones por haberse generado un sistema de conspiración para dañar a PDVSA,
lo que eran los miles de millones de dólares que se han conseguido a Diego Salazar y todo es un robo, un saqueo nunca visto en la historia, tanto así que tienes personas hoy que probablemente en su haber y funcionarios públicos tengan más dinero que las propias reservas internacionales que tiene hoy Venezuela. Y eso tiene una consecuencia brutal para PDVSA. PDVSA es una empresa que su capacidad productiva está bajando permanentemente. Nosotros hemos estimado 50.000 barriles diarios por mes que viene bajando su capacidad productiva. Eso es producto de que el dinero se lo robaron en vez de dedicarlo a hacer el mantenimiento, a atender el tema de los pozos, a tener unos funcionarios con ingresos adecuados para que no ocurra la fuga masiva de funcionarios y de empleados, de trabajadores, de mano de obra calificada que viene generándose allí. Y bueno, las consecuencias están muy visibles. Una refinería paralizada, tal vez una funcionando un 30%, taladros paralizados, una producción petrolera que está hoy soportada fundamentalmente en las empresas mixtas y no en la propia capacidad productiva de PDVSA, una industria petrolera que era ejemplo y que era además de ejemplo eficiente, pero la tenemos hoy en duda de que pueda continuar y funcionar como nuestra empresa que guíe y que extraiga el petróleo tan necesario para poder desarrollar nuestra economía. Diputado, bueno, esto sin hablar, insistimos, los acreedores que se preparan para enfrentar una batalla legal contra Venezuela, producto del impago de los compromisos internacionales. Esto probablemente se va a materializar después del 20 de mayo, según la agencia de noticias Reuters. Ahora, diputado, me parece haberlo visto junto al diputado Tomás Guanipa en esta visita que realizaron a Colombia. Usted me corregirá si me equivoco, pero en todo caso el ministro de Hacienda de este país ha dicho que va a colaborar con Estados Unidos y otras naciones para recuperar el dinero que ha salido de Venezuela producto de la corrupción. Yo quisiera primero confirmar la información y saber si ustedes han pensado cómo materializar estos hechos. La pregunta es, ¿va a haber justicia? Ya la Asamblea Nacional aprobó ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por el escándalo Odebrecht, pero existe la inquietud acerca de cómo se va a materializar esto en la práctica para recuperar el dinero que se ha ido vía la corrupción. ¿Lo escuchamos? Bueno, en principio sí, estuvimos el diputado Tomás Guanipa y yo reunidos con el Congreso de Colombia y también tuvimos otra serie de reuniones, el alcalde de Bogotá, el secretario de gobierno, reuniones muy productivas. El compromiso de Colombia y de los países democráticos del mundo con resolver la situación de Venezuela es una cosa significativa. Nos llena de alegría no estar solos en el concierto de naciones y que cada día Maduro esté más aislado y que Venezuela pueda decir que cuenta con que nos permita lograr que más pronto de lo que nosotros pensamos se recupere la democracia en Venezuela. Y ellos han sido muy enfáticos en que un régimen, una dictadura no democrática que tiene a su pueblo pasando hambre no es ético, no es moral, no es aceptable desde la perspectiva de los derechos humanos que sus funcionarios y que los que mantienen el régimen tengan fortunas producto de la corrupción mientras el país muere de hambre. Así que hay toda una campaña internacional en la cual países del mundo quieren incorporarse en las sanciones y en la persecución de la corrupción que ya se ha emprendido en países como España, en países como Canadá, en países como los Estados Unidos, fundamentalmente. Y creo que hoy hay un gran movimiento latinoamericano para que en Latinoamérica ocurra esa lucha contra la corrupción y el despojo que sufrimos los venezolanos en esta etapa madurista. Y hemos visto no solo al Parlamento colombiano pronunciarse, al Ejecutivo vía el Ministerio de Hacienda, sino también ahora al Parlamento mexicano también ha hecho lo propio en ese sentido. Así que
bueno, nosotros estamos convencidos de que el mundo cada vez se le hace más pequeño a los corruptos del régimen, que ese dinero que ha sido robado va a ser identificado y que cuando vuelva la democracia en Venezuela formará parte del dinero que se destinará para relanzar a nuestro país, para generar condiciones de vida. Y bueno, por otra parte, cuando llegará la justicia de Venezuela, hay que tener claro algo: esto es una dictadura. Las instituciones legítimas del país no tienen el monopolio de las armas. Nosotros tenemos el monopolio de la razón, el monopolio de la justicia, y las acciones que tomamos están en el marco de la ética y de lo moral, pero tenemos que estar claros que para que esa justicia se traduzca en hechos y en castigos, tiene que haber un aparato coercitivo que permita llevarlo adelante. Eso no existe hoy, ahí tenemos que ser francos, pero lo que sí debemos decir es que a medida que se conoce lo que es este régimen, lo que ha hecho con el dinero del país, a medida que se persiguen a los corruptos, bueno, todo eso genera las condiciones necesarias para que haya el quiebre de las instituciones que sostienen al gobierno y podamos devolver a Venezuela a un país de progreso, a un país que sea capaz de reencontrarse con el mundo y entrar al siglo XXI, porque lamentablemente Nicolás Maduro nos lleva en un proceso de retroceso hacia el siglo XIX, siglo XVIII. Diputado, final y brevemente, usted decía cuando vuelva la democracia a nuestro país. A propósito de este tema, tengo que preguntarle, la comunidad internacional parece que está lista para actuar de cara a estas elecciones. La Unión Europea recientemente amenazó con imponer sanciones a Venezuela si la democracia sigue siendo socavada. El gobierno se prepara, según declaración que ofrecía Nicolás Maduro, para este tipo de iniciativas antes del 20 de mayo. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia internamente de la oposición justamente para conseguir ese objetivo, la transición a la democracia a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, en principio hemos constituido un Frente Amplio, es una etapa superior al proceso de la Unidad Democrática. El Frente Amplio no es la Unidad Democrática está dentro del Frente Amplio, pero es un proceso donde actores de la sociedad, no partidos políticos, están incorporados en la lucha, en el proceso de lograr el cambio en Venezuela. Eso es un hecho significativo. A partir de allí, nosotros estamos haciendo campaña y haciéndole entender a la gente que el 20 no es una elección. El 20 hay dos opciones: o usted legitima a Nicolás Maduro o usted no lo legitima. Si usted vota, usted lo va a legitimar, porque todos los venezolanos sabemos qué va a pasar el 20 de mayo. Eso es un proceso fraudulento, donde tiene como objeto, acompañado de algunas personas que se han prestado a legitimarlo, decir que Nicolás Maduro ganó, un reconocimiento a ese evento electoral y tratar de alargarle la vida a un régimen que lo que hace es traerle miseria al pueblo venezolano. Entonces tenemos que tener muy claro que esas acciones de la comunidad internacional con respecto al desconocimiento de la elección tienen que estar acompañadas también por la propia actuación nuestra de los venezolanos. Y luego, mira, yo estoy convencido que a Nicolás Maduro se le van a poner las cosas más difíciles, pero mucho más difíciles después del 20, cuando ya haya pasado la línea y haya perdido la legalidad y la legitimidad que ostentaba por haber sido un presidente electo. Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión acerca de la situación, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, producto de la corrupción, comparable, como decía uno de nuestros invitados, seguramente con el saqueo durante el Imperio Romano, por la cantidad de miles de millones de dólares que ha perdido nuestro país y que, entre otras cosas, explican lo que está ocurriendo en Venezuela y su posición en torno a lo que va a pasar el próximo 20 de mayo. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y vamos a conversar acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica con nuestro siguiente invitado, Alejandro Grisanti. Es economista, director de Ecoanalítica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de un tema que él ya adelantaba en una entrevista con nosotros. Reuters asegura que los acreedores se preparan para enfrentar una batalla legal contra Venezuela, citando fuentes conocedoras de este tema. Los tenedores de bonos venezolanos que invirtieron miles de millones de dólares y ahora aguardan meses por el pago de intereses han formado al menos un comité que busca contratar un asesor financiero justamente para obligar al gobierno a pagar. Yo quisiera iniciar conversación a partir de este tema del impacto que esto podría tener para la ya difícil situación en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, muy buenos días. Mira, al final es de mucha preocupación que el gobierno prácticamente no ha sido capaz de mantener la comunicación con los bonistas. El gobierno ha empezado a escoger a qué bonistas se le paga y a qué bonistas no se le paga, cosa que es sumamente una señal muy negativa para el mercado. Y lo que encontramos es que, y nosotros lo veníamos diciendo, es que los bonistas se están empezando a preparar, a unir para fijar criterios y ver si arrancan o no una demanda contra Venezuela. Este primer paso es una señal que le están mandando al gobierno, decirle, mira, nosotros nos estamos organizando, ya nos estamos uniendo, ya tenemos los mínimos necesarios para pedir una aceleración en los pagos de la deuda venezolana, esperando un poco ver cuál va a ser la reacción del gobierno. El siguiente paso después de esto sería ya introducir una demanda, introducir, digamos, ante los tribunales internacionales las posibilidades de cobrar estas acreencias, y esa demanda no va a ser otra cosa, o lo que produciría esa demanda es el embargo de los activos venezolanos en el exterior. No solo los activos que conocemos, como puede ser Citgo, la refinería que están al sur de los Estados Unidos, sino también embargos en cuanto a las posibilidades de tanqueros, embargo al petróleo venezolano, embargo a las cuentas por cobrar venezolanas. Por supuesto, se podrán imaginar que a pesar de la inmensa crisis que estamos viviendo en Venezuela, todavía exportamos más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Estas demandas pueden terminar produciendo un embargo petrolero, una reducción drástica de estas exportaciones y por consiguiente una menor afluencia de divisas y desafortunadamente una profundización de la crisis.
Lo cual quiere decir que esta medida que en teoría estaría analizando el gobierno de los Estados Unidos ya no tendría sentido porque vendría por esta vía, es decir, los tenedores de bonos organizados para cobrar lo deudado, ¿correcto? Mira, en el caso son, o sea, al final el efecto es el mismo, ciertamente, pero son dos formas de hacerlo muy distintas, ¿no? En todos los años que estuve en Nueva York como jefe de investigación de América Latina, estudié muy a fondo el caso en Argentina. Estos fondos buitres creo que tienen dos características que a mí me quedó muy marcado. La primera, y es que la capacidad de hacer daños es muy grande, logran realmente su cometido a través de los sistemas judiciales internacionales. Y lo segundo es que la sorpresa es su principal activo, es decir, vamos a entrar en incertidumbre, vamos a entrar en un periodo donde la gente puede pensar que está normal, que no ha pasado nada, y ahí es cuando viene y produce el embargo de un tanquero, el embargo de algunas cuentas por cobrar, etcétera. Entonces suele tener un efecto en la incertidumbre mucho mayor. Pero sí, al final el efecto sobre los venezolanos va a ser el mismo, bien sea por el gobierno americano o por los mercados internacionales. De hecho, creo que era la premisa del foro organizado por Econalítica, estos días, ante una situación de esta naturaleza, ¿cómo actuar? Francamente, la gente se queda sin herramientas internamente en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, ahí hay varias recomendaciones que hicieron en el foro de allá. Creo que hay que ser muy pragmático, esa es una de las recomendaciones. El siempre buscar soluciones que estén fuera de la caja, no las soluciones de librito, es la segunda. Hay que ser muy heterodoxos, hay que buscar ciertamente las soluciones no obvias para poder mantener las empresas. Hay que ser muy rápido actuando en hiperinflación, cuando que es el periodo que vamos a mantener mientras el gobierno esté en el poder. En hiperinflación los precios cambian muy rápido y el tiempo es oro, entonces no se puede dejar para mañana las decisiones que se tienen que tomar hoy, así sea errando, pero es mejor tomar decisiones rápidas, moverse de una manera muy rápida, en lugar de buscar de aplazar ese tipo de decisiones. Hay que proteger el personal, hay que tomar medidas. La crisis venezolana ha sido tan fuerte que hay una fuga de talentos sumamente fuerte. Nuestra recomendación a las empresas es que consientan a su personal, de que busquen medidas que sean ganar-ganar, que haya un salario afectivo, porque no todo puede traducirse en dinero, pero que haya un salario emocional, un salario afectivo, que también lo pueden aplicar las empresas. Entonces, bueno, ahí tenemos una gama de recomendaciones que les hemos hecho a más de 450 empresas que tuvimos el honor de recibir en la Quinta de la Esmeralda en nuestro foro de Econalítica. Ahora, yo le pregunto a Alejandro Grisanti, porque en la práctica, bueno, estamos hablando de un posible colapso de nuestra economía. Algunos dicen que ya eso ocurrió y que estamos viviendo las consecuencias. Lo cierto es que los países de la región se preparan, preocupados ante la ola migratoria que puede continuar y profundizarse. Colombia le ha pedido al Fondo Monetario Internacional un plan de rescate para Venezuela por el orden de los $60.000 millones, pero la pregunta es ¿qué tan viable son estas iniciativas con el mismo gobierno que nos ha llevado a esta situación? ¿Lo escuchamos? Mira, yo, y lo he comentado, he perdido toda esperanza de que Nicolás Maduro cambie su forma de ver la economía, que se vuelva más pragmático, que abra la economía, que elimine el control de cambio, que de alguna manera se abroche el cinturón, puesto que la inflación, el incremento de precios, es culpa de que el gobierno termina gastando muy por encima de lo que tiene, y ese gasto es financiado por el Banco Central. Yo no he visto, o sea, yo todavía lo que uno ve es que el asesor de Maduro, Serrano Mancilla, sigue a la cabeza de este desastre económico que se ha formado Venezuela, y por consiguiente yo, como tú bien dices en tu pregunta, yo no esperaría ningún cambio de rumbo, ninguna posibilidad de ir a los multilaterales a levantar nuevos financiamientos mientras Nicolás Maduro esté en el poder. De hecho, las primeras sanciones que hace la comunidad internacional, digamos que no son contra individuos, es precisamente esto, el prohibir que el gobierno se siga endeudando,
el prohibir que el gobierno siga vendiendo activos a precios de gallina placa, para poder, en el caso de que haya un cambio, hacer los simientes para un plan de estabilización y de rescate nacional. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a Alejandro Guisante que permanezca unos minutos más con nosotros. Tenemos varias inquietudes, además. Queremos abrir los teléfonos 482-9750 para su participación. Le dejo dos antes de ir a publicidad. En principio, desde la Asamblea, el diputado Elías Mata advierte sobre la necesidad de reestructurar la deuda externa que pasaría por el reconocimiento del Parlamento Nacional. Es una propuesta que ha hecho, evidentemente el gobierno se niega, pero yo le quisiera escuchar su opinión al respecto. Y por otra parte, bueno, la crisis avanza internamente, tenemos una canasta básica familiar que ya supera los 75 millones de bolívares hasta marzo de este año. La pregunta que le haría es, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? El Fondo Monetario ofreció unos cálculos muy conservadores sobre la inflación o la hiperinflación en nuestro país. A ver si ustedes comparten esas proyecciones. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis
y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. Caesport cubre todo el territorio nacional. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, dejamos dos inquietudes para nuestro invitado Alejandro Grisanti, economista, director de Ecoanalítica. Una tenía que ver directamente con la industria, la reestructuración de la deuda de PDVSA, las posibilidades ciertas de esta situación, y la otra con el telón de fondo que se traduce en una canasta básica familiar que ya supera los 75 millones de bolívares hasta marzo de este año. Le damos la palabra para contestar. Sí, María Alejandra, yo creo que aquí hay un punto importantísimo de la parte primero petrolera, ¿no? El tema de la inflación, el tema de la devaluación, los venezolanos se enteran inmediatamente, los venezolanos lo están sufriendo en el día a día, pero un poco como dices tú, ese telón de fondo, ese mar de leva que viene socavando la economía, tiene que ver con la industria petrolera. Las cifras que publicaron a marzo las cifras que publicaron en abril es que en marzo hubo una caída de producción de 55.000 barriles al día de acuerdo a fuentes secundarias y 77.000 barriles al día de acuerdo a PDVSA. Estamos hablando de una caída de la producción venezolana en casi 600.000 barriles en el último año y casi 1.400.000 barriles en los últimos 4 años. Es decir, la producción petrolera se ha caído a la mitad. Esto es algo sumamente grave porque la capacidad de restablecer esa producción lleva mucho tiempo. Para que tengamos una idea, estamos hablando de una caída de 1.400.000 barriles en los últimos 4 años. Levantar esa producción cuando en Venezuela se dio la apertura petrolera, cuando había inversión privada y pública, cuando se dieron así como las condiciones perfectas para incrementar producción, tan solo se puede incrementar producción en 140.000 barriles por día, por año. Es decir, el recuperar esta caída de producción de 1.400.000 barriles, si nosotros arrancásemos hoy y tuviéramos las condiciones perfectas y lográsemos atraer capitales extranjeros para la inversión en el sector energético venezolano, estaríamos hablando que nos vamos a recuperar en 10 años. En el 2029 vamos a estar produciendo lo que producíamos en el 2014 y que a partir del 2029 es que vamos a poder ver incrementos en la producción venezolana en base a lo que recibió Maduro en el 2013-2014. Entonces, esto es una situación sumamente grave, esto es una caída de la producción petrolera que se está produciendo mes a mes, con prisa y sin pausa, y es realmente un llamado a la reflexión que uno tiene que hacer al gobierno de que es necesario juntar a los mejores ingenieros, a los mejores especialistas para levantar la producción petrolera venezolana, o por lo menos para evitar que siga cayendo. Esto es quizás el punto que en Ecoanalítica nosotros estamos más preocupados. El segundo punto que tiene que ver con la inflación, María Alejandra, la inflación, cuando tú tienes incrementos de precios muy altos, se hace explosiva.
Como tú decías antes del corte, nosotros desafortunadamente pensamos que el Fondo Monetario Internacional se va a quedar corto con su estimado de inflación. El fondo está estimando una inflación del 14.000%, nosotros lo vemos más cerca del 350.000%, es decir, que los precios van a subir casi 3.500 veces en el año 2018, es decir, lo que vale uno va a pasar a final de año, lo que valía uno a principio de año va a valer 3.500 bolívares a finales de año. O sea, son cifras que al final uno se pierde, pero nosotros deberíamos o estamos esperando de nuevo, desafortunadamente, de que vamos a entrar en mayo a una hiperinflación que va a duplicar precios, que los precios se van a multiplicar por 2 cada mes. Entonces, y de la misma manera como lo hice anteriormente, lo que vale uno hoy, si vamos a esa duplicación de precios mensuales, va a valer 250 veces, más de 250 veces a final de año. Entonces, cualquier precio que usted vea, la canasta alimentaria que usted la comentó el precio del dólar, que todo el mundo lo sabe, que la mayoría de los oyentes sabe más o menos en cuánto está. Bueno, ese precio del dólar lo más probable es que usted lo multiplique por 250 y ese sería el precio de cierre. El precio de cuánto costaría la canasta alimentaria, usted lo multiplica 75 millones por 250 y eso sería más o menos el precio de cierre de este año. Entonces tenemos una situación de verdad muy grave y de nuevo lo que vemos es un gobierno indolente que no tiene y es que hasta ahora no ha dado ninguna señal de cambio y eso es al final lo que a nosotros más nos preocupa. Alejandro Grisanti, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, director de Ecoanalítica, bueno, compartiendo un panorama francamente desolador, no solo desde el punto de vista de la industria, bueno, la principal fuente de ingresos en nuestro país, sino también el impacto que esto va a tener. Nos acompaña Andrés Rojas Jiménez, periodista, especialista en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días para ti, tus oyentes, María Alejandra. ¿Escuchabas tú la explicación de Alejandro Grisanti, saber si compartes este análisis y, entre otras cosas, también conocer si Petróleos de Venezuela, como han dicho algunos medios de comunicación internacionales, está a las puertas de un colapso? ¿Te escuchamos? Mira, sí, comparto plenamente, entre otras razones porque las mismas cifras del gobierno así lo indican, del Ministerio de Petróleo. A principios de enero, el presidente de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, trató de engañar a la comunidad internacional dando unas cifras y declarando que se había revertido la caída de la producción, pero la realidad impone, es decir, por más que el gobierno quisiera maquillar esa cifra, al final los agentes internacionales van a creer lo que dicen las fuentes secundarias por los despachos que se realicen y en segundo lugar siempre ese tipo de información se deja queda a la luz pública y al final al PDVSA y al mayor general no le quedó más remedio que hacer los correctivos en las cifras de febrero y de marzo. Entonces, desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro, no porque yo sea el que haga el monitoreo, sino es el mismo gobierno y como periodista uno hace el seguimiento en las distintas zonas petroleras del país. Con el agravante que hay cifras que ya están reportando una caída de 30.000 barriles diarios adicionales de marzo a lo que ha transcurrido de abril, es decir, que estamos ya por el 1.470.000 barriles diarios y en todas las áreas petroleras y con mucha preocupación por parte de las empresas socias de PDVSA, porque no hay correctivos, es decir, se aprobó un reciente decreto de que establece un régimen especial petrolero hasta el 31 de diciembre que se traduce en dos cosas, en tres cosas, por lo que dice el propio decreto presidencial. En primer lugar, darle plenos poderes al mayor general de manera unilateral, es decir, él tiene el poder sobre las decisiones que se toman en materia petrolera. En segundo lugar, consagra la adjudicación directa o la contratación directa en lo que tiene que ver con las contrataciones que realice PDVSA, en la compra de insumos, en la importación, y hay un elemento que tiene ese decreto que establece que esas contrataciones directas se pueden realizar, se pueden contratar al precio que sea.
Ahora, Andrés, por cierto, 482-9750 para su participación. Para que los amigos oyentes lo entiendan, el impacto que ha tenido la corrupción para entender lo que está pasando en nuestro país, el posible colapso de la industria, insistimos, nuestra principal fuente de ingresos en Venezuela. Y lo saco a colación, la semana pasada, bueno, estaba el caso Rincón, este señor reconocía haber pagado sobornos para obtener contratos en un escándalo que asciende a $1.000 millones en total, según agencias de noticias. Nos enteramos acerca de este sistema informático que fue clonado de PDVSA para robar $5.000 millones, el impacto que ha tenido la corrupción para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Te escuchamos. Mira, sobre el posible colapso, no, ya la industria petrolera colapsó, es decir, y las consecuencias que estamos viendo los venezolanos, en buena parte se debe al colapso petrolero, que no tiene que ver con los precios, tiene que ver con el mal manejo que se ha hecho de PDVSA. Y porque fíjate que paradójicamente los precios del petróleo se están recuperando. Si estuviéramos en unas condiciones normales, que la industria estuviera operando, por lo menos antes de que llegara el presidente Maduro, ni siquiera digo antes de que llegara el presidente Chávez, estaríamos en una circunstancia que estarían entrando ingresos adicionales al gobierno y habría cierta holgura, como le ocurrió al presidente Chávez en el año 2009, que hubo una caída muy brusca, se recuperaron y empezaron a registrarse unos ingresos adicionales. Pero a eso súmale el elemento de corrupción, que el problema que se presenta con el elemento de corrupción es que si esto se hubiese llevado de una manera como se hizo con Petrobras para sanear a PDVSA y se hubiese colocado a gente capacitada en sustitución de la gente que se reemplaza porque se le abren procesos judiciales, pero el problema es que se abre una investigación y tiene más fines políticos que fines de corregir los propios problemas de la industria, con un agravante, María Alejandra, que aquí se han quitado, se han removido de los cargos a cierta gente que tenía capacidad gerencial. No entro a juzgar si tienen casos o no de corrupción, pero no han sido sustituidos, todo lo contrario, y con un elemento adicional, el problema de los sueldos y las remuneraciones. Es decir, el mismo problema que nosotros lo estamos viendo con nuestros colegas en el mundo del periodismo, que la gente se está yendo del país porque los sueldos en bolívares aquí prácticamente son irrisorios, si lo comparas con lo que puede ganar cualquier persona hasta en Guatemala, en Nicaragua, y ni hablar en Colombia o en México, eso pasa de una manera más grave en el caso de la industria petrolera. Y tienes demanda en este momento, dado que los precios del petróleo están aumentando, se están reactivando inversiones, pues tú tienes todavía en Venezuela un personal capacitado que le puedes pagar en divisa. Y fíjate que hay un elemento adicional, las transnacionales están muy preocupadas porque están intentando preservar por lo menos que la producción no siga cayendo. Entonces han intentado de manera unilateral que en las empresas mixtas donde tienen participación se mejoren las remuneraciones. PDVSA se ha negado, el propio presidente de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, está renuente a esa iniciativa, y esto es lo que ha agravado mucho más la situación. Entonces, por eso es que tú tienes incluso a dirigentes sindicales que simpatizan con el oficialismo, que están llamando a la declaratoria de un estado de emergencia, que están molestos por la reciente contratación colectiva, que en todas las empresas mixtas principales, como es el caso de Petrocedeño, Petropiar, se están convocando asambleas de trabajadores de 2 y 3 horas diarias, y tienes por el otro lado un gobierno que lo que tiene es una persecución al extremo que incluso, fíjate, que acaban de tener, eso ha pasado por debajo de la mesa, pero es una noticia delicada, que se han detenido a 2 venezolanos que estaban en el exterior, que Chevron los mandó a llamar, vinieron aquí para tratar de resolver parte del problema que hay con los mejoradores del complejo de José, fueron detenidos sin que quede claro lo que hay ahí, y lo que nos indican a nosotros la fuente es que lo que estaban tratando ellos era de resolver, de agilizar los procedimientos de procura y de compra de bienes, porque esa es otra de las trabas que complica la situación petrolera. Entonces el colapso ya llegó, ya lo estamos viviendo, y lo que estamos viendo es la evolución de ese colapso.
Andrés, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Antes de hacer la pausa, tenemos oyentes, le damos la palabra. Marta Pacheco nos llama desde el Cafetal. Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Yo la estoy llamando por lo siguiente. Yo creo que nosotros estamos perdiendo demasiado tiempo en esperar hasta el 20 de mayo para refutar a estos candidatos que están presentándose para presidente de Venezuela. En primer lugar, tenemos al señor Maduro. Si él no llena los requisitos, ¿por qué tiene él que estar siendo candidato? Hay que esperar que salga para entonces proceder, no creo. En segundo lugar, yo creo que se pueden sembrar, no sembrar, sino constituir comités de rechazo a todo este gobierno en las diferentes partes de Venezuela, tanto locales como en los sitios en Caracas como Chacao, Chacaíto, Altamira, Catia, Petare, Guarenas y todos comités pequeños que no son de manifestaciones públicas como ellos nos quieren poner, sino rechazo a la labor que se está haciendo en Venezuela y que nos está hundiendo cada día más. En tercer lugar, no gastar el dinero que nosotros necesitamos para Venezuela en cosas superfluas. ¿Qué nos interesa a nosotros que Tibisay vaya a Irán a explicar cómo es el Consejo Nacional Electoral de aquí, cuando ella lo requete sabe? Y Jorge Rodríguez paseando por Europa igual. Y Arriaza exactamente igual. Yo creo que ya basta. Tenemos entonces que solicitar que cese la apatía en este país y que nos constituyamos en verdaderos venezolanos. Gracias por su... Gracias a usted por su participación, señora Marta. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más, palabras menos, y cerramos con información. Elecciones en Paraguay, ganó el oficialista Mario Abdo Benítez del Partido Colorado. Este domingo le va a tocar suceder en el cargo a Horacio Cartes, quien va a entregar el mando el próximo 15 de agosto. ¿Y cuál es la posición en torno a Venezuela del nuevo presidente de Paraguay? Bueno, le ha dicho que nuestro país tiene que recuperar su sendero democrático y la dignidad de vida de miles de venezolanos a quienes ha enviado
un abrazo solidario en compañía o en rueda de prensa ofrecida desde su nación. Igualmente señaló que al culminar el proceso electoral seguramente se va a profundizar las acciones diplomáticas con los diferentes países de la región. Es la posición del nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron